Bienvenidos a nuestro canal de Conocimiento Bíblico 360. Estamos encantados de tenerlos aquí. En este canal nos dedicamos a explorar y compartir conocimientos profundos sobre la Biblia, ofreciendo análisis, reflexiones y estudios que les ayudarán a comprender mejor las Escrituras. No olviden suscribirse para no perderse ningún contenido nuevo. Si les gusta lo que ven, por favor, denle un me gusta a nuestros videos. Dejen sus comentarios para compartir sus pensamientos y preguntas y compartan nuestros videos con sus amigos y familiares. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ahora comencemos. El libro de Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento y de la Biblia, y forma parte de la Torá, la colección judía de 5 partes conocida como la Ley de Moisés. Tradicionalmente, se atribuye su autoría a Moisés, quien lo escribió para el pueblo judío durante su travesía de 40 años por el desierto de la península del Sinaí, aproximadamente entre 1440 y 1400 a.C. Este libro se centra en las leyes y regulaciones que los israelitas debían seguir para mantener una relación correcta con Dios y vivir de manera santa. Levítico fue escrito para una audiencia específica, los israelitas, quienes recientemente habían sido liberados de la esclavitud en Egipto y se encontraban en el desierto, en camino a la tierra prometida. En este contexto, Levítico se presenta como un manual de instrucciones sobre cómo adorar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Las leyes y regulaciones contenidas en Levítico cubren aspectos religiosos, morales y de pureza, diseñados para distinguir al pueblo de Israel de otras naciones y consagrarlos como pueblo santo para Dios. Levítico está compuesto por 27 capítulos que se pueden dividir en 4 temas principales: leyes sobre las ofrendas, el origen del sacerdocio judío, leyes sobre la impureza y pautas para una vida santa. Estos temas no solo estructuran el contenido del libro, sino que también reflejan su propósito fundamental: instruir a los israelitas en cómo vivir de manera santa y separada para Dios. El título hebreo del libro de Levítico es Vayikra, que significa y llamó. Este nombre proviene de la primera palabra del libro, indicando el llamado de Dios a Moisés desde el tabernáculo. En el contexto judío, Vayikra subraya la relación directa y comunicativa entre Dios y su pueblo, enfatizando la importancia de las instrucciones divinas. El título griego del libro es Leutikon, que significa relacionado con los levitas. Este título se centra en la tribu de Leví, la cual fue designada por Dios para desempeñar roles sacerdotales y de servicio en el tabernáculo. El enfoque en los levitas resalta la función sacerdotal y la mediación entre Dios y los israelitas, que es un tema central del libro. Los primeros 7 capítulos de Levítico están dedicados a las leyes sobre las ofrendas. Dios instruye a Moisés sobre 5 tipos de ofrendas que los israelitas debían presentar: holocaustos, ofrendas de cereales, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Cada una de estas ofrendas tenía un propósito específico y un significado espiritual profundo, relacionado con la expiación de pecados, la gratitud y la comunión con Dios. Las instrucciones no solo se dirigían al pueblo en general, sino también a los sacerdotes, quienes eran responsables de realizar estos sacrificios de manera adecuada y en conformidad con las leyes divinas. Las ofrendas enseñan sobre la importancia de la obediencia, el sacrificio y la expiación. Reflejan la necesidad de arrepentimiento y purificación, apuntando hacia la reconciliación con Dios. En los capítulos 8 al 10, Levítico relata la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Este evento marcó el establecimiento formal del sacerdocio en Israel. Aarón y sus hijos fueron ungidos y se les asignaron roles específicos en la administración de los sacrificios y las ceremonias religiosas.
Sin embargo, también se subraya la santidad y seriedad del servicio sacerdotal a través del trágico relato de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes murieron por ofrecer un sacrificio no autorizado. Este incidente sirvió como un recordatorio severo de que el cumplimiento exacto de las leyes de Dios era fundamental para mantener la pureza y la santidad del culto. Estos capítulos subrayan la santidad y la responsabilidad del liderazgo espiritual. Muestran la seriedad del servicio a Dios y la necesidad de obedecer sus mandatos con precisión. Los capítulos 11 al 16 se centran en las leyes sobre la impureza, abarcando diversos aspectos de la vida cotidiana y religiosa. Estas leyes incluyen regulaciones sobre alimentos puros e impuros, enfermedades de la piel, impurezas relacionadas con el parto y las descargas corporales. El propósito de estas leyes era mantener al pueblo físicamente sano y ritualmente puro, permitiéndoles acercarse a Dios sin contaminación. El capítulo 16 es especialmente significativo, ya que describe el día de la expiación, Yom Kippur, un día de ayuno y sacrificio anual que purificaba al pueblo y al tabernáculo de sus pecados. Estas leyes destacan la importancia de la pureza y la limpieza, tanto física como espiritual. Subrayan la necesidad de purificación y expiación para mantener una relación adecuada con Dios. El resto del libro, capítulos 17 a 27, proporciona pautas prácticas para vivir una vida santa. Estas leyes abarcan una amplia gama de temas, desde los sacrificios y la comida hasta la conducta sexual, el trato al prójimo, los delitos graves, las normas sacerdotales, las fiestas religiosas, la santidad del tabernáculo, los castigos civiles, los años sabáticos y de jubileo, las bendiciones y maldiciones, y las donaciones o votos voluntarios. En este bloque se subraya la necesidad de que Israel viva de manera distinta y moralmente superior a las naciones circundantes. Especialmente significativo es el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, que resalta la importancia de la justicia, la misericordia y la integridad en la vida comunitaria. Estas pautas son una guía para vivir de manera que honre a Dios y beneficie a la comunidad. Enfatizan la santidad, la justicia, el amor al prójimo y la integridad moral, reflejando el carácter de Dios. Los versículos clave del libro de Levítico son Levítico 1:4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por la vida. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico es un libro profundamente teológico que refleja la naturaleza santa y justa de Dios. A través de sus leyes, Dios muestra su deseo de tener un pueblo santo que viva en una relación de pacto con Él. La santidad, tanto ceremonial como moral, es un tema central que permea todo el libro. Las leyes sobre sacrificios y pureza no solo tenían un propósito ritual, sino que también apuntaban a la necesidad de una expiación y purificación interior, preparando el camino para la venida de Cristo, quien cumpliría perfectamente la ley y ofrecería el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Aunque Levítico se escribió hace más de 3000 años, sus principios fundamentales siguen siendo relevantes. Para los judíos, este libro continúa siendo una guía crucial para la vida religiosa y comunitaria. Para los cristianos, Levítico ofrece una comprensión más profunda del sacrificio de Cristo y la importancia de vivir una vida santa. Además, muchos de los principios éticos y morales de Levítico, como el amor al prójimo,
la justicia y la integridad son valores universales que trascienden el tiempo y la cultura. Levítico es mucho más que una colección de leyes y regulaciones antiguas. Es un llamado a la santidad y a la relación con Dios. A través de sus enseñanzas, Dios instruye a su pueblo sobre cómo vivir de manera que refleje su carácter santo y justo. Al leer y estudiar Levítico, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar vivir de una manera que honre a Dios y beneficie a nuestra comunidad. La santidad no es simplemente una cuestión de rituales externos, sino una transformación interna que se manifiesta en nuestras acciones y relaciones diarias. Te invitamos a sumergirte en estas enseñanzas y reflexionar sobre cómo pueden impactar tu vida. No olvides darle me gusta a este video, dejar tus comentarios y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu participación enriquece nuestra comunidad y ayuda a difundir el conocimiento bíblico. No olvides suscribirte a Conocimiento Bíblico 360 para más estudios y reflexiones bíblicas. Agradecemos tu tiempo y dedicación por haber estado con nosotros. Juntos continuaremos creciendo en fe y entendimiento.